¿Alguna vez has sentido una tristeza tan profunda que parecía no tener fin? Un dolor silencioso que nadie entiende, que oprime el pecho y le roba el color al mundo. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que pases por momentos tan oscuros, tan solitarios, tan vacíos? ¿Y si te dijera que esa tristeza que hoy cargas puede ser justamente el terreno donde Dios va a plantar una paz que el mundo no comprende, pero que lo transforma todo por dentro? Existe un secreto espiritual escondido en el dolor, una revelación divina que solo es accesible para aquellos que soportan el peso del alma y aún así siguen buscando la presencia de Dios. En este video descubrirás que hay una paz capaz de nacer en medio del llanto. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de una presencia. La presencia de aquel que nunca te dejó, incluso cuando pensaste que estabas solo. Durante los próximos minutos vamos a sumergirnos en historias bíblicas y enseñanzas espirituales que muestran cómo Dios actúa en lo más profundo del alma herida. Vas a entender que Él no desperdicia ni una lágrima, que hay un propósito para cada silencio, para cada pérdida, para cada vacío. Este mensaje es para ti, que estás luchando con una tristeza que no sabes cómo explicar, que sientes el peso de la vida, pero aún así clamas por un sentido. Dios preparó esta palabra para sostenerte, sanarte y renovarte. No estás aquí por casualidad. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esa es la frase que marca el inicio de nuestro estudio. Una frase sencilla pero poderosa que representa tu compromiso con lo que Dios va a revelar hoy. Y antes de continuar, deja tu like. Al hacerlo, permites que YouTube muestre este mensaje a otras personas que también necesitan consuelo, dirección y sanidad. Es un gesto espiritual de amor y evangelización. Si crees que esta palabra viene de Dios, ayúdala a llegar más lejos. Recuerda, este canal es un refugio espiritual para quienes buscan respuestas y aún no han encontrado una iglesia o necesitan un alimento diario para fortalecer su fe. Tú formas parte de esto y quiero que te quedes hasta el final, porque la penúltima lección de este video contiene una llave poderosa que puede desbloquear una nueva etapa espiritual en tu vida. Ahora, respira hondo, silencia tu alma, deja que Dios te hable, mira hasta el final sin saltarte nada. Este es tu momento con Dios. A continuación comenzaremos nuestro estudio. 1. La paz que brota del llanto de Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a una mujer llamada Ana. Ella era estéril, humillada, olvidada. Su tristeza era tan profunda que ni siquiera podía alimentarse. Lloraba continuamente, cargando en el pecho el peso de un dolor silencioso que nadie parecía comprender. Su alma estaba herida por aquello que le faltaba, un hijo, pero más aún, por no ser escuchada, por sentirse ignorada tanto por las personas como por Dios. Y fue allí, en ese valle de lágrimas, donde algo extraordinario sucedió. Ana entró en el templo y en lugar de esconder su dolor, lo derramó a los pies del Señor. La Biblia dice que oró en silencio. Solo sus labios se movían, pero no se escuchaba ninguna palabra. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Ana respondió, «No, mi señor, soy una mujer angustiada. Estoy derramando mi alma delante del Señor». Ese fue el punto de inflexión de la historia, porque Dios no respondió a Ana con palabras audibles en ese momento. Le respondió con paz. Sí, antes incluso de que ocurriera el milagro, antes de que quedara embarazada, Ana ya volvió a casa transformada. La palabra dice que su semblante ya no era el mismo y que volvió a comer. Es decir, antes de que llegara la bendición, el corazón ya había sido restaurado.
¿Qué nos enseña esto? Que la paz que Dios ofrece no depende de que el milagro ocurra, no es consecuencia del cambio de las circunstancias. Es una paz que entra en el corazón en medio del proceso, en medio de la espera, en medio del duelo. La paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella que Dios libera sobre quien se entrega de verdad delante de Él, aunque no sepa si la respuesta llegará como espera. Tal vez tú estés exactamente como Ana, llorando en silencio por algo que parece no cambiar. Tal vez las personas a tu alrededor no perciben tu dolor, tal vez te juzgan, tal vez piensan que exageras, que dramatizas o que eres débil. Pero Dios ve lo que nadie ve. Él escucha la oración silenciosa y más que eso, Él responde con su presencia, y su presencia es la sanidad. ¿Sabes por qué muchos siguen hundidos en tristeza, incluso yendo a la iglesia, incluso orando? Porque aún no han derramado el alma, aún esconden las lágrimas, aún se ponen máscaras, aún intentan aparentar fortaleza. Pero Dios no actúa donde hay fachada, Él actúa donde hay rendición. La paz comienza a brotar cuando abrimos el corazón de verdad. Ana no hizo una oración bonita, hizo una oración sincera, y esa es la clave. Dios no está buscando actuaciones, está buscando entrega. Cuando comprendes esto, entiendes que la tristeza no es un final, es un camino hacia la revelación, hacia la transformación, hacia el renacimiento de una nueva versión de ti mismo. Por eso, si hoy estás llorando, si te sientes invisible como Ana, debes saber, Dios ya se está moviendo. Tal vez la bendición aún no ha llegado, pero la paz ya ha sido liberada. Permítete sentirla, permítete descansar, incluso sin entender. La sanidad ya comenzó. Y si te vas de este video ahora, te perderás lo que Dios preparó más adelante. Interrumpirás un camino que apenas está comenzando. Cortarás un proceso que necesita ser completado dentro de ti. Recuerda, Ana solo fue transformada porque permaneció hasta el final en el templo. Haz lo mismo. Quédate hasta el final de este video. No estás aquí por casualidad. 2. La tristeza de Elías en el desierto. Elías acababa de vivir uno de los mayores milagros de su vida. En el Monte Carmelo había enfrentado solo a los profetas de Baal y orado para que Dios enviara fuego del cielo. Y Dios lo hizo. Una señal poderosa ante toda una nación. La victoria espiritual fue inmensa, pero justo después de eso, Elías entró en uno de los momentos más oscuros de su jornada. La reina Jezabel amenazó su vida y él huyó, no por cobardía, sino por agotamiento. Lo que vemos a continuación es al profeta alejándose de todo y de todos, yendo al desierto, acostándose bajo un enebro y pidiéndole a Dios la muerte. «Basta, Señor», dijo, «quítame la vida». La tristeza se había vuelto tan profunda que ni el ministerio, ni los milagros, ni la fe parecían suficientes en ese momento. Elías estaba quebrado. ¿Alguna vez te has sentido así? Después de darlo todo, después de servir, orar, luchar, te encuentras solo, sin fuerzas, con el alma herida y cansada. Es como si toda tu energía hubiera sido drenada, y lo que queda es un silencio doloroso y un deseo de desaparecer, de dormir, de no sentir más. Pero es ahí donde Dios entra de nuevo y observa cómo actúa. Dios no regaña a Elías, no lo acusa de debilidad, no lo llama ingrato, no lo reprende. Al contrario, Dios envía un ángel, y ese ángel toca a Elías con dulzura y le ofrece alimento y descanso. Levántate y come, porque el camino será demasiado largo para ti. Esa actitud de Dios es un grito de amor silencioso. Es como si dijera, sé que estás débil, sé que te sientes solo, pero aún no has terminado. Todavía queda camino, y yo estoy aquí.
Dios sabe que hay momentos en los que el espíritu necesita ser renovado antes de continuar con la misión. Y, a veces, esa renovación comienza con el cuidado más simple, un toque, un pan, un descanso. Elías duerme, se despierta, come y vuelve a dormir. Dios no lo apura. Él respeta el tiempo del duelo, el tiempo del cansancio, el tiempo de la tristeza. Porque Dios no solo transforma nuestro dolor en paz, Él camina con nosotros hasta que la paz vuelva a florecer. Fíjate que la transformación de Elías no vino a través de un sermón. No fue una revelación gloriosa. Fue el cuidado divino en medio del dolor. Y eso es una invitación para ti también. Tal vez estás esperando algo grandioso para sentirte mejor. Pero Dios puede estar enviándote algo sencillo, suave, silencioso, y aún así profundamente transformador. La paz de Dios no es ruidosa. A veces es el descanso que no te has permitido. A veces es el pan espiritual que has dejado de buscar. A veces es el toque del cielo en tu hombro, diciéndote, aún eres mío, todavía estoy aquí. Y si, después de todo, sientes que nadie entiende por lo que estás pasando, recuerda a Elías, un hombre poderoso, pero profundamente humano. Un profeta que se sintió débil, un siervo que pensó en rendirse, pero que fue levantado, alimentado y restaurado por el amor paciente de Dios. Ese mismo amor está disponible hoy, no como una teoría distante, sino como un cuidado real. Puedes estar cansado, pero Dios viene a tu encuentro, con pan, con descanso, con una palabra, con un nuevo propósito. Ahora detente y piensa, llegaste hasta aquí porque hay algo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. ¿De verdad crees que fue por casualidad? Si abandonas este video ahora, repetirás el ciclo de Elías. Te acostarás en el desierto y desearás la muerte de la esperanza. Pero si te quedas, Dios te alimentará y te levantarás, no para continuar como antes, sino para ir más lejos, más profundo, más firme que nunca. Lo que muchos olvidan es que la soledad de Elías no era solo física. Estaba rodeado por un silencio interno que gritaba más fuerte que cualquier voz. Ese es el tipo de tristeza más peligrosa, la que se instala en el alma y no encuentra palabras para ser explicada. Elías no dijo que estaba decepcionado de Dios, no blasfemó, no se rebeló, simplemente se quedó en silencio, un silencio que carga el peso de todas las lágrimas que aún no han caído. Y aquí está la gran belleza de esta historia. Dios escuchó ese silencio. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Has intentado explicar a alguien lo que sientes y notaste que ninguna frase es suficiente? ¿Que ni siquiera tú entiendes lo que estás sintiendo? Y entonces llega ese deseo de simplemente desaparecer. No porque quieras llamar la atención, sino porque el dolor parece no cesar y la esperanza que antes brillaba ahora está apagada. Elías representa a todos los que se esconden, a todos los que entran en el desierto por dentro, a todos los que, incluso después de hacer grandes cosas, sienten que ya no pueden continuar. Él es el símbolo de quien está en guerra consigo mismo, de quien ama a Dios pero está agotado. Y Dios, en su infinita sabiduría, no grita, no irrumpe, no fuerza, simplemente envía lo necesario. Primero el pan, luego el descanso, después la caminata y por último la revelación. Porque tras ese episodio, Dios habla con Elías de una forma que lo cambia todo. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un susurro que rompió el silencio del alma de Elías. Un sonido suave, pero tan lleno de presencia divina que restauró su visión, su propósito y su valentía.
Tal vez tú estés esperando que Dios se manifieste con truenos, pero Él puede estar intentando alcanzarte con un susurro. Tal vez estés esperando una respuesta grandiosa, pero Dios solo quiere que descanses, que comas, que respires, porque Él aún va a hablar, aún va a moverte, aún va a usarte. La tristeza no te invalida, el cansancio no te excluye, el agotamiento no te separa del propósito. Al contrario, puede ser precisamente ese el punto de reinicio. Elías salió del desierto transformado. No volvió al lugar de donde venía, sino que fue enviado por un nuevo camino. Dios lo instruyó, le dio una nueva misión, le mostró que aún había más por hacer. Y más aún, le reveló que no estaba solo, que había 7,000 más que tampoco se habían rendido. A veces, la tristeza nos aísla tanto que comenzamos a creer que somos los únicos atravesando esto. Pero la verdad es que hay muchos otros, luchando como tú, sufriendo como tú, llorando como tú. Y todos ellos necesitan lo mismo: un toque divino, un pan celestial, un susurro de esperanza. Dios transforma la tristeza en paz cuando logramos ver más allá del dolor, cuando entendemos que el silencio no es ausencia, sino preparación, cuando reconocemos que el final que sentimos puede ser el inicio que Dios ha escrito. No ignores el cansancio, no escondas la tristeza, pero tampoco permitas que te defina. Dios conoce tu corazón. Él vio cuando te derrumbaste. Él te vio cuando nadie más lo hizo. Escuchó la oración que no pudiste expresar en voz alta, y Él está aquí, ahora, hablándote a través de este video. Si dejas este contenido a la mitad, si abandonas esta jornada, perderás el momento exacto en que Dios comenzará a girar la llave en tu corazón. No te engañes, esto no es solo un video, es una visita divina, un llamado silencioso, una invitación a la restauración. Quédate, recibe el pan. Escucha el susurro, porque hay más, mucho más. Y tú aún formas parte del plan. 3. La transformación del dolor de Ana en paz. Ana era una mujer marcada por la espera. Su alma cargaba una tristeza antigua, moldeada por la frustración y alimentada año tras año por la ausencia de un milagro. El dolor de no tener hijos era, para ella, más que una limitación física. Era un sentimiento de inutilidad frente a una sociedad que la medía por lo que no podía ofrecer. El templo era el lugar donde Ana derramaba silenciosamente ese dolor. No gritaba, no acusaba, solo lloraba y murmuraba con los labios, con un corazón exprimido entre la fe y la angustia. El sacerdote la vio, pero no la comprendió. La juzgó erradamente, porque el dolor verdadero muchas veces es incomprendido, incluso por quienes deberían acoger. Y aún así, Ana no explotó, simplemente respondió con dignidad y continuó orando. Su dolor fue la materia prima de su clamor. Su lágrima se volvió ofrenda, su tristeza, altar. Lo que pocos perciben es que la transformación de Ana no comenzó cuando Samuel nació. Comenzó allí, en el momento en que entregó su dolor, confiando en que Dios haría con él lo que fuera mejor. Cuando dijo: Señor, si me das un hijo, te lo entregaré. No estaba negociando, estaba liberando su alma, estaba diciendo: aunque lo reciba, ya no es para mí. Y fue en ese momento exacto que la paz comenzó a ocupar el lugar de la tristeza. Porque hay una paz que antecede al milagro. Es la paz de quien lo entrega todo, de quien entiende que el control está en las manos correctas, de quien decide descansar en Dios, incluso sin ver ninguna señal. ¿Alguna vez te has sentido como Ana? Has llorado tanto en silencio que nadie lo notó, pero tu corazón parecía que iba a explotar por dentro. ¿Has sentido que el tiempo pasa y la promesa no se cumple? ¿Has pensado que Dios se olvidó? La historia de Ana te responde: Él no se olvidó.
Él está escuchando incluso lo que no puedes expresar. Y más aún, Él está gestando en silencio algo tan grande que cambiará no solo tu historia, sino la historia de muchos. Samuel no fue solo un hijo, fue un profeta. Fue una respuesta no solo para Ana, sino para toda una nación. Fue la prueba de que Dios honra a quienes confían, incluso en medio del dolor. Fue la prueba de que Dios transforma la tristeza en paz y la paz en propósito. No esperes tener todo resuelto para experimentar paz. La paz de Dios no es ausencia de dolor, es presencia de sentido. Es cuando tu alma comienza a entender que está siendo cuidada, incluso cuando todo parece oscuro. Ana volvió a casa con el rostro diferente. Aún no estaba embarazada. No había recibido nada visible, pero algo dentro de ella ya había sido sanado. Porque la paz de Dios tiene ese poder, sana incluso antes de que llegue la respuesta. Y si abandonas este video ahora, quizás pierdas el momento en que tu alma también será tocada por esa paz. Tal vez estés tan cerca de entender que tu dolor no es el final, sino la preparación de algo mayor. La promesa ya está en camino, pero lo que Dios quiere primero es transformar tu corazón. Así que permanece, porque aún hay revelaciones que pueden cambiarlo todo. 4. El silencio de Jesús ante el dolor humano. Cuando Lázaro murió, Marta y María estaban sumidas en una tristeza profunda. Ellas habían enviado un mensaje a Jesús mientras Lázaro aún estaba enfermo, con una frase simple pero llena de esperanza. Señor, aquel a quien amas está enfermo. No pidieron nada explícitamente, solo confiaron en que Él vendría. Pero Jesús no fue de inmediato. Permaneció 2 días más donde estaba. Y cuando llegó, encontró a Lázaro ya muerto, sepultado desde hacía 4 días. Imagina el corazón de María. Imagina la mirada de Marta. Su tristeza se mezclaba con decepción. Su fe fue sacudida por el silencio. Su amor fue probado por la ausencia. Sus almas se quebraron ante la posibilidad de que Jesús hubiera llegado demasiado tarde. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has mirado tu dolor y pensado, Jesús pudo haber venido antes? ¿Has cuestionado por qué se quedó en silencio justo cuando más lo necesitabas? ¿Has tenido la sensación de que no respondió cuando gritaste? Jesús vio las lágrimas de María, vio a la multitud llorando, y en ese momento el texto bíblico dice que Él se conmovió profundamente y lloró. No fue un llanto de impotencia, fue un llanto de empatía, de amor, de cercanía, porque Jesús no llega tarde. Llega en el momento en que su gloria será más evidente. La tristeza de Marta y María fue profunda, pero Jesús no las corrigió por ello, no las reprendió por llorar, solo caminó con ellas hasta la tumba, y en ese lugar de muerte, en ese ambiente impregnado de tristeza y duelo, Él pronunció una orden que cambió todo. Lázaro, sal fuera. La presencia de Jesús no evitó la muerte de Lázaro, pero transformó aquel funeral en un testimonio eterno. Y eso es lo que Él quiere hacer con tu tristeza. Quiere mostrarte que, incluso cuando parece que todo terminó, aún hay una palabra suya que puede resucitar lo que se ha perdido. La paz que vino después no fue una paz cualquiera, fue una paz marcada por un milagro. Una paz que llevaba el perfume de la victoria sobre la muerte. Una paz que transformó una casa de luto en un altar de celebración. Dios no ignora tu dolor. Él lo recoge, se mueve por él, siente contigo, pero también espera el momento correcto para actuar. Y ese momento no es cuando tú crees que lo necesitas, sino cuando Él sabe que será más glorificado. Si decides abandonar este video ahora, podrías estar renunciando a una revelación que te falta para comprender el silencio de Dios.
Tal vez tu respuesta no llegue como esperas. Tal vez aún haya una tumba cerrada. Pero presta atención. Su voz aún puede resonar, y cuando lo haga nada volverá a ser igual. Quédate, porque la lección más transformadora aún está por venir. Hay algo profundamente revelador en la forma en que Jesús trata el dolor humano. No lo apresura, no lo descarta, camina con él. Marta salió al encuentro de Jesús con los ojos mojados y el corazón inquieto. No ocultó su frustración, dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y Jesús no la corrigió. No le dijo que estaba equivocada por estar herida. Al contrario, la escuchó. Y esa es una de las mayores pruebas del amor de Dios por nosotros. Él escucha incluso nuestro dolor imperfecto. María, por su parte, cayó a los pies de Jesús y repitió la misma frase. Pero no la dijo solo con los labios, la dijo con lágrimas. Y en ese momento el cielo se inclinó. La eternidad guardó silencio, y el Verbo encarnado, aquel que creó todas las cosas con el sonido de su voz, guardó silencio y lloró. Porque Dios no solo ve tu dolor, Él entra en él. ¿Cuántas veces has pensado que tu tristeza era un signo de debilidad espiritual? Que llorar era sinónimo de poca fe, que tu angustia era algo que debías esconder incluso de Dios. Pero Jesús nos muestra lo contrario. Él no reprime las lágrimas, las acompaña, las acoge. El camino hasta la tumba de Lázaro no fue un paseo, fue una procesión de dolor. Y aún así, Jesús insistió en ir hasta el lugar donde la tristeza era más densa, porque es en ese lugar, en el punto más profundo del dolor, donde Él realiza los milagros más impresionantes. Y tal vez ese sea el escenario de tu alma ahora. Tal vez estás rodeado de recuerdos de algo que murió, un sueño, una relación, una esperanza. Tal vez tu corazón esté sellado como la piedra de aquella tumba, creyendo que ya ha pasado demasiado tiempo para que algo vuelva a vivir. Pero lo que has olvidado y lo que Dios quiere recordarte hoy es que el tiempo no limita su poder. Jesús esperó 4 días no por casualidad, sino para que nadie dijera que fue coincidencia. Esperó para demostrar que ni siquiera el tiempo puede impedir un nuevo comienzo cuando es Él quien lo ordena. El silencio de Jesús, por lo tanto, no es desprecio, es estrategia, es una construcción de algo mayor. El dolor que sientes puede estar cargando una promesa que aún no se ha revelado. Y por eso no puedes rendirte ahora, porque el próximo paso puede ser el que lo cambie todo. Jesús no necesitaba llorar para obrar el milagro, pero lloró para que supieras que tienes permiso para sentir. Lloró para que nunca más creas que estás solo. Y mandó quitar la piedra para mostrar que, muchas veces, el milagro comienza cuando decides volver a creer, incluso con lágrimas en los ojos. No huyas del dolor, llévalo a Jesús. Él no te va a condenar por sentir, va a transformar lo que sientes en algo que nunca imaginaste. La tristeza que hoy pesa en tu pecho puede convertirse en el testimonio que sostendrá a otras personas mañana. Pero para eso necesitas permanecer incluso cuando no sientes nada, permanecer incluso cuando todo parece carecer de sentido, permanecer porque hay un poder escondido en su silencio que solo se revela a quienes no se rinden. Y si te vas ahora, podrías perder la respuesta que tu alma ha estado pidiendo durante tanto tiempo. Quédate, porque Él todavía está aquí y el milagro aún no ha terminado. 5. La esperanza renace en los valles oscuros. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sabía lo que era atravesar valles. En el Salmo 23 declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». El valle no es un lugar donde queremos estar,
pero es un lugar donde Dios se revela de manera más íntima, porque en el valle nuestras fuerzas se agotan y solo queda espacio para el sustento divino. La tristeza, cuando es profunda, tiene el poder de llevarnos a ese tipo de valle. Es oscuro, solitario y parece interminable. Pero es justamente allí donde la paz comienza a brotar, no como una explosión, sino como una brisa, sutil, casi imperceptible al principio, pero real, porque es en los lugares donde la luz parece haber desaparecido que aprendemos a ver con los ojos de la fe. Dios no promete un camino sin valles, pero sí promete su presencia dentro de ellos. Y esa presencia lo cambia todo. David no dice que el valle desaparece, sino que no tendrá miedo, porque Él está allí. Y esa certeza es donde renace la esperanza. Cuando entendemos que la presencia de Dios es más poderosa que la ausencia del dolor. Tal vez tú estés atravesando ese valle ahora. Tal vez enfrentas noches largas, pensamientos que ahogan, recuerdos que te arrastran hacia abajo como cadenas. Pero escucha, el valle es un paso, no una morada. Dios no te llamó a vivir en ese lugar, sino a atravesarlo, y Él mismo caminará a tu lado mientras avanzas. No está mal sentirse débil en este proceso. El propio David, en muchos salmos, desahoga su alma con frases como: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? La fe no es la ausencia de preguntas. La fe es elegir permanecer, incluso cuando no llegan las respuestas. El valle enseña lo que la cima no revela. En la cima celebramos, en el valle maduramos. En la cima levantamos las manos, en el valle doblamos las rodillas. Y son las rodillas en el suelo las que nos acercan más al cielo. El dolor tiene ese extraño poder de purificarnos, de hacernos más ligeros, más humildes, más humanos. Y en medio de esa purificación, la esperanza comienza a respirar de nuevo. Tal vez no veas salida, pero hay un Dios que sí la ve. Y Él está creando caminos donde tú solo ves muros. Está soplando vida donde tú solo sientes vacío. La tristeza puede gritar fuerte, pero la voz de Dios es más profunda. Y ahora susurra dentro de ti: estoy aquí. No permitas que el valle te convenza de que el propósito terminó. No permitas que el dolor defina tu identidad. Tú no eres tu herida, eres alguien siendo moldeado por Dios en medio del dolor para llevar algo más valioso hacia adelante. El salmista termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Eso significa que incluso en el valle, la bondad de Dios te está siguiendo. Aunque no la sientas, está allí, detrás de cada lágrima, de cada oración en susurro, de cada madrugada en silencio. La esperanza es ese hilo invisible que sigue tirando de tu alma hacia arriba, incluso cuando todo lo demás te arrastra hacia abajo. Y si aún estás escuchando este video, es porque ese hilo sigue ahí. Aún te sostiene, aún te conecta al cielo, aún es la prueba de que Dios no ha renunciado a ti. No te detengas en medio del valle, sigue adelante. La esperanza te encontrará al final del camino, y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, será tu nuevo hogar. Pero solo si no te rindes antes. En los valles oscuros de la vida, donde el alma se arrastra en silencio y los días parecen todos iguales, es fácil creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Es fácil pensar que estamos solos, que nadie entiende el dolor que sentimos y que la tristeza se ha vuelto parte de nuestra identidad. Pero esa es una mentira que el desespero susurra al oído de quienes están demasiado cansados para resistir. Y es precisamente ahí donde Dios comienza a actuar en silencio. Lo que muchos no perciben es que la presencia de Dios no siempre se manifiesta con truenos o milagros visibles. A veces se revela en la fuerza que tienes para levantarte de la cama incluso sin ganas.
en el valor de enfrentar un día más, aún con el corazón cargado, en la capacidad de sonreírle a alguien aunque por dentro tengas los ojos llenos de lágrimas. La presencia de Dios se manifiesta en la resistencia silenciosa del alma que todavía cree, incluso sin sentir. Hay un poder oculto en ese proceso, una transformación invisible que está ocurriendo mientras lloras, mientras te preguntas, ¿por qué? Dios susurra, espera. Mientras clamas, ayúdame, Él responde, aquí estoy. Porque la fe que nace en el valle es una fe que no puede ser robada, es una fe que no depende de emociones, ni de visiones, ni de promesas cumplidas. Nace de la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Recuerda a Job, un hombre que lo perdió todo, que vio el dolor invadir cada rincón de su vida, pero que se negó a abandonar su fe. Él dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Qué clase de fe es esa? Es la fe que nace en el fondo del valle. Es la fe que transforma la tristeza en paz, porque reconoce que Dios sigue en control, incluso cuando el mundo está en caos. Y es en ese tipo de fe que Dios deposita sus mayores secretos, porque aquellos que no se rinden en el valle son los que están siendo preparados para cargar algo más profundo. Estás siendo moldeado. La tristeza que sientes hoy no es un final, es un proceso. Dios está formando algo eterno dentro de ti, algo que sostendrá a otros en el futuro. El dolor que estás enfrentando será testimonio para levantar a personas que aún no han llegado hasta aquí. Y si en este momento te sientes en el fondo del pozo, debes saber que hay una promesa para ti. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú me oíste. Eso está en Jonás 2, el profeta que huyó, que desobedeció, que cayó, pero que desde el vientre del pez fue escuchado por Dios. La lección, no importa cuán profundo hayas caído, Dios aún escucha y aún responde. La paz que tanto buscas tal vez no llegue como un alivio inmediato. Tal vez venga como una gota en el desierto, como un breve descanso en medio de la batalla. Pero esa gota es señal de que la fuente aún existe y poco a poco irá creciendo. La paz de Dios no depende de la ausencia de problemas. Es la presencia del Espíritu en medio del caos. Y esa presencia está contigo ahora. No creas la mentira de que eres demasiado débil. El hecho de que hayas llegado hasta aquí ya prueba lo contrario. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque estás siendo sostenido por alguien que no falla. La paz se está formando dentro de ti. Lentamente, sí. Dolorosamente tal vez, pero con propósito, con eternidad, con gloria. Y si en este momento estás pensando en rendirte, te pido, resiste un poco más. Quédate un día más, respira una vez más, porque hay promesas que aún se cumplirán. Hay testimonios que aún saldrán de tus labios. Hay personas que solo conocerán la fuerza de Dios a través de tu superación. No puedes detenerte aquí. No naciste para ser sepultado por la tristeza, sino para ser levantado por la paz. Dios no es indiferente a tu llanto. Cada lágrima es contada. Cada oración, incluso la más susurrada, es escuchada. Y cada vez que eliges continuar, incluso sin fuerzas, el cielo entero celebra tu valentía. Porque Dios sabe que el proceso es doloroso, pero también sabe lo que está generando dentro de ti. El valle no es el final, la tristeza no es el final. Dios aún está escribiendo tu historia, y aunque hoy todo parezca derrumbarse, mañana puede ser el día en que la paz invada tu alma como un río incontenible. Pero para eso debes quedarte, debes resistir, debes seguir. Has llegado hasta aquí por una razón. No abandones este video ahora, no apagues tu fe, porque tal vez la próxima palabra que se diga sea justamente la que más necesitas escuchar. Quédate, continúa. La paz ya está en camino.
6. Dios transforma la lágrima en semilla de victoria. La lágrima que ahora corre por tu rostro puede parecer inútil. Puede parecer la señal final de que has perdido. Pero a los ojos de Dios, cada lágrima es una semilla que cae en el suelo del dolor, pero que, regada por la fe, germina en cosechas de consuelo, superación y poder espiritual. Dios no desperdicia el sufrimiento, Él transforma, y lo hace de formas que nuestra lógica no puede explicar. Mira el Salmo 126:5. Los que siembran con lágrimas, con gozo cosecharán. Hay un ciclo espiritual escondido aquí. La lágrima que hoy derramas está regando el terreno donde Dios está plantando algo nuevo. La alegría futura no llega a pesar del dolor, llega a través del dolor. Es como si el propio sufrimiento fuera materia prima para los milagros que están siendo preparados. Dios no espera que estés fuerte para actuar. Él actúa precisamente donde estás débil. Entra donde todo se ha derrumbado. Y en ese escenario de aparente derrota, Él planta victorias invisibles. El problema es que nuestra alma lo quiere todo rápido, quiere alivio inmediato. Quiere que Dios quite el dolor ahora, que cambie todo ahora. Pero el tiempo de Dios no es un botón de emergencia, es un proceso de revelación. La lágrima de hoy es la lluvia que ablanda el corazón. Y cuando el corazón está quebrantado, contrito, sensible, es ahí donde Dios entra y planta sus verdades más profundas. Dios actúa donde tú dejas de controlar. Él comienza cuando tú terminas. El ejemplo de Ana, madre de Samuel, es la prueba viva de esto. Ella lloraba cada año en el templo por no poder tener hijos. La angustia era tanta que ni siquiera podía orar con palabras, solo murmuraba. Pero esa lágrima silenciosa, ese dolor expuesto en secreto, tocó el cielo. Y Dios no solo le dio un hijo a Ana, le dio un profeta, le dio un instrumento de transformación para toda una nación. Porque Dios no solo consuela, devuelve más de lo que se perdió. Tú, que estás escuchando esto ahora, con el corazón vacío, tal vez no lo percibas, pero estás gestando algo dentro de ti. Estás gestando madurez espiritual, estás gestando autoridad, estás gestando sensibilidad a la voz de Dios. Estás convirtiéndote en alguien que consolará a otros con el mismo consuelo que ha recibido. Tu tristeza de hoy será el testimonio de paz del mañana, y créelo, nada será desperdiciado, pero eso solo es posible si permaneces, si sigues escuchando, incluso cuando el dolor te dice que pares, si sigues orando, incluso cuando no salen palabras, si sigues confiando, incluso cuando todo parece confuso. Esa permanencia es lo que separa a los que solo sufren de los que son transformados. Y algo más profundo está ocurriendo ahora. Estás siendo refinado como el oro. El fuego de la tristeza está purificando tus motivaciones, tu fe, tus apegos. Dios está quitando lo superficial para revelar lo eterno. Y al final de este proceso no serás el mismo. Serás más fuerte, más sensible a la voz del Espíritu, más dependiente del cielo, más parecido a Cristo. No dudes del poder que tiene esa lágrima. No está cayendo en vano, está siendo recogida por el propio Dios, y Él sabe exactamente qué hacer con cada gota. Sabe cómo transformarla en bálsamo, en respuesta, en milagro, en paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que invade sin pedir permiso. Una paz que no viene del mundo, sino de Él. Así que permanece, continúa. Y si puedes, escribe ahora en los comentarios: mi lágrima es una semilla. Eso será como un acto profético, como un memorial delante del cielo. Una forma de decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en que estás actuando. Que esta frase sea tu bandera, tu resistencia, tu adoración en medio del dolor. Y si el desánimo intenta arrancarte de este video ahora, recuerda,
Tal vez la próxima palabra sea la respuesta que tanto has pedido. No te detengas en medio del proceso, no cierres tus oídos ahora. Hay más revelación en camino y Dios va a transformar cada lágrima en un cántico nuevo. Quédate hasta el final. Él todavía quiere hablar contigo. 7. Dios habla en tu debilidad para revelarte la gracia. Cuando te sientes fuerte, autosuficiente, en control, muchas veces el corazón se cierra a la dependencia de Dios. Pero cuando la debilidad te alcanza, cuando las fuerzas se van, cuando todo lo que has construido se derrumba, es ahí donde el cielo se inclina. Dios tiene un patrón. Se revela con más intensidad cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando todo lo que te queda es confiar. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Un hombre lleno del Espíritu, usado poderosamente por Dios, pero que confesó tener un aguijón en la carne, algo que lo hería, que lo humillaba, que lo hacía sentirse impotente. Le pidió 3 veces a Dios que lo quitara, y el Señor respondió con algo sorprendente: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta es una de las verdades más profundas de la vida cristiana. El poder de Dios se manifiesta cuando te sientes sin fuerzas. No espera a que estés bien para actuar. Actúa cuando estás hecho pedazos. Porque es en ese estado de rendición total donde la gracia de Dios no encuentra obstáculos. Cuando reconoces que no puedes, que no logras, que no tienes, es ahí cuando Él derrama lo que solo Él puede dar. La debilidad es el escenario de la gracia, y la gracia es la presencia activa de Dios, sosteniendo, capacitando y transformando. La gracia no es solo un favor inmerecido, es una fuerza invisible que entra donde nada más entra. Actúa cuando el miedo domina, cuando la ansiedad ahoga, cuando el cansancio espiritual paraliza. La gracia te levanta, te envuelve, te restaura. Si hoy te sientes débil, vulnerable, al borde de rendirte, debes saber que estás en el punto exacto donde la gracia suele operar con más poder. No es el final, es el comienzo de una intervención divina. Dios va a usar esa fragilidad para enseñarte a depender, para enseñarte a escuchar, para enseñarte a descansar en Él. Tal vez pienses que no tienes fuerzas ni para orar, pero un suspiro honesto vale más que 1000 palabras vacías. Tal vez ya no puedas cantar alabanzas, pero un corazón quebrantado es melodía para los oídos de Dios. Tal vez pienses que estás decepcionando al cielo con tu debilidad, pero es precisamente esa debilidad la que está revelando cuánto necesitas la gracia. Y créelo, Dios no se asusta con tu dolor, no se aleja de tu crisis. Él se acerca. Hay un propósito en este tiempo. Se está gestando una madurez, se está construyendo una sensibilidad. Vas a mirar atrás y entenderás que esa debilidad fue el vientre donde Dios generó tu nueva fuerza. No una fuerza de la carne, del orgullo o de la autosuficiencia, sino una fuerza que viene de lo alto, que se manifiesta en el silencio, en la lágrima, en la espera. Por eso, ahora te invito a escribir una frase en los comentarios. Una frase que sea como una bandera en medio de tu guerra. Escribe: es en mi debilidad que Dios me sostiene. Escríbelo con fe, como quien siembra una verdad en medio del caos, como quien declara: aunque todo diga lo contrario, elijo creer que Dios está conmigo. Ese acto tan simple, esa declaración escrita, puede ser el inicio de un giro espiritual en tu vida, porque la fe, cuando se expresa, activa cosas en el mundo invisible. No estás solo. Tu debilidad no es el final del camino, es el punto de partida de la gracia. Y recuerda, la próxima revelación puede ser aún más profunda. Quédate hasta el final,
La penúltima lección de este video puede traer una respuesta que has estado esperando por mucho tiempo. No dejes que el desánimo te robe este momento con Dios. Él aún va a sorprenderte. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que los momentos en los que más crecemos espiritualmente no son los tiempos de bonanza, sino los de fragilidad? Cuando todo va bien, nuestra tendencia es seguir en automático, vivir por inercia. Pero cuando somos llevados al límite, cuando sentimos que no tenemos fuerzas ni para seguir adelante, es allí donde el cielo se abre. Es allí donde Dios habla de forma más íntima, porque Él no habla solo para animarnos, habla para transformarnos. La debilidad tiene ese papel divino de rompernos por fuera para reconstruirnos por dentro. Y cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón quebrantado, entra con poder, no para borrar el dolor, sino para darle un nuevo sentido. La gracia no es anestesia, la gracia es redención. No finge que el dolor no existe, lo ilumina con un propósito. Mira la historia de Gedeón. Él se veía como el menor de la tribu más pequeña de Israel. Estaba escondido, con miedo, sintiéndose débil, indigno, inútil. Pero fue allí, en ese escondite emocional, donde el ángel del Señor apareció y le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». ¡Qué ironía divina! Dios lo llama valiente cuando Él está acobardado. Porque Dios no habla basándose en nuestro estado actual, habla basándose en lo que Él mismo va a generar dentro de nosotros. Lo que Él está diciéndote hoy tal vez parezca demasiado grande para lo que sientes, pero no rechaces esa palabra a causa de tu debilidad. Es precisamente en ella donde la gloria de Dios quiere manifestarse. Dios no necesita tu fuerza, quiere tu sí, tu entrega, tu confianza, aunque sea temblando, aunque sea hecho pedazos. Por eso tantos hombres y mujeres de Dios en las Escrituras pasaron por este camino de la debilidad. Moisés, con su lengua torpe, creía que no podía hablar. Jeremías, demasiado joven, decía que nadie lo escucharía. Elías, en el fondo de una cueva, deseaba morir. Todos tenían algo en común, el sentimiento de incapacidad, y todos fueron alcanzados por una respuesta del cielo que lo cambió todo. Tal vez hoy te veas como alguien que ya no tiene fuerzas para luchar. Tal vez tu alma esté cansada de intentar, de esperar, de creer. Tal vez pienses que decepcionaste a Dios por estar tan débil. Pero escucha con atención. Dios no te ama menos. Por eso, no te abandona por eso. Al contrario, la Biblia dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Isaías 42:3. Eso significa que si todo lo que queda en ti es un hilo de fe, una brasa casi apagada, aún así Dios se inclina para soplar sobre ti, para reavivar la llama, para renovar la esperanza, porque Él es Padre, y un padre no desprecia el llanto de un hijo cansado. Se conmueve, viene con consuelo y más aún, viene con fuerza. Tu debilidad hoy está siendo visitada por una palabra del cielo, y esa palabra no vino a condenarte, vino a levantarte, a secar tus lágrimas, a restaurar tus fuerzas, a recordarte que tu valor no está en tu desempeño espiritual, sino en el amor eterno de Dios por ti. Y ese amor no cambia. Por eso, no abandones este video. No te distraigas ahora, porque aún hay más por decir. Lo que viene a continuación puede ser la respuesta que has estado buscando por semanas, meses o incluso años. Y abandonar ahora sería como rendirte a pocos pasos de la meta. No te hagas eso a ti mismo. Permanece, porque Dios está aquí y quiere terminar la obra que comenzó en tu corazón. 8. Dios transforma la tristeza en misión. No toda tristeza viene para detenerte. A veces viene para redireccionarte. Existe un tipo de dolor que al principio parece veneno, pero que más adelante se revela como medicina.
porque hay heridas que no vinieron para destruirte. Vinieron para despertar algo dentro de ti que solo podía activarse a través del dolor. Y cuando entiendes eso, dejas de resistir el proceso y comienzas a preguntar: Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de esto? Eso fue exactamente lo que ocurrió con Nehemías. Él era copero del rey, vivía en una posición cómoda, con un buen trabajo, estabilidad y honor. Pero al recibir noticias de que Jerusalén estaba en ruinas, algo dentro de él se rompió. La tristeza llenó su corazón, al punto de ayunar y orar durante días. Pero esa tristeza no fue inútil. Se convirtió en una misión. Dios usó el dolor de Nehemías como combustible. Y eso no fue coincidencia, porque en la mayoría de los casos, el llamado nace en un lugar de dolor. Es como si el cielo señalara con el dedo una zona específica del mundo quebrado y te dijera: ¿ves esta ruina? Quiero reconstruirla a través de ti. Y la pregunta que Dios hace es: ¿estás dispuesto? Muchos de los mayores ministerios nacieron de lágrimas. Muchos de los testimonios más poderosos comenzaron con noches en vela, con el corazón apretado, con la sensación de abandono. Porque es en ese vacío donde Dios derrama propósito. Es en ese lamento donde Él siembra vocación. Y por eso no puedes despreciar tu tristeza. Puede ser el punto de partida de algo que Dios quiere hacer en la vida de otros a través de tu historia. Recuerda a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. La tristeza lo acompañaba como una sombra, pero en ningún momento Dios lo abandonó. Cada fase de dolor fue una etapa de preparación, y cuando llegó el momento, él comprendió: Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Génesis 45:5. Su dolor se convirtió en misión, su tristeza en plataforma de salvación, y contigo puede ser igual. Esa tristeza que hoy sientes puede ser el terreno donde Dios levantará ministerios, sanidades, palabras, libros, canciones, acciones, proyectos, lo que bendecirá a otras vidas. Pero para eso, debes permitir que Dios transforme tu dolor en compasión, tu lamento en empatía, tu debilidad en autoridad espiritual. No estás triste por casualidad, y ese dolor no es sin propósito. Tal vez pienses que no tienes nada que ofrecer al mundo, pero Dios está diciendo: voy a usar justamente eso que te quebró como herramienta para levantar a otros. Tu misión comienza donde se abrió tu herida. Tu autoridad nace en tu valle, tu unción brota de tu dolor. Por eso, si hoy sientes que todo lo que te queda es un corazón triste y cansado, escucha con atención. Dios quiere transformar eso en algo eterno. Quiere tomar tus lágrimas y sembrar con ellas una cosecha de vidas restauradas. Quiere hacer de tu debilidad un testimonio vivo de su poder. Pero necesitas entregar el dolor, confiar el proceso, y ahora respira profundo, porque la próxima revelación puede ser la pieza que faltaba para que todo esto tenga sentido. Si este contenido habló contigo hasta aquí, compártelo con alguien que también esté atravesando un momento de tristeza. Alguien que necesita saber que su dolor puede ser el inicio de una misión. Sé tú el portador de esa esperanza. 9. Dios revela su amor en el silencio de la tristeza. ¿Te has dado cuenta de cómo, en los momentos más dolorosos, todo parece quedar en silencio a tu alrededor? Las voces desaparecen, los abrazos escasean, las respuestas de Dios tardan. El mundo sigue girando, pero dentro de ti todo parece detenido. Es en ese silencio profundo donde muchos piensan que han sido olvidados por Dios. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio es, en realidad, un susurro divino? Una prueba de su amor. Cuando todo parece callado, Dios está más cerca que nunca.
La ausencia de ruido no es ausencia de presencia. Es que el cielo tiene una manera sutil de amar a los corazones rotos. Dios no invade, Él acoge, no grita, se acerca con ternura. Él sabe que cuando el corazón está herido, necesita más de presencia que de explicaciones. Y es en ese tipo de presencia silenciosa donde su amor se manifiesta con más fuerza. Mira el caso de Elías. Estaba agotado, con miedo, deseando morir. Huyó al desierto, creyendo que todo había terminado. Dios pudo haber aparecido con truenos, con fuego, con terremotos, pero eligió el susurro suave, una brisa, algo casi imperceptible, porque el amor de Dios en medio del dolor no viene para hacer ruido, viene para sanar. Y por eso, muchas veces en la tristeza, lo que sentimos es un toque suave en el alma, una paz que no sabemos explicar. No estás abandonado. Estás siendo envuelto por un tipo de amor que el mundo no entiende. El amor que permanece incluso cuando no puedes orar. El amor que sostiene tu mano cuando no tienes fuerzas para levantarte. El amor que llora contigo, que se sienta a tu lado y espera pacientemente el tiempo de la sanidad. Ese es el amor de Dios, fiel, silencioso, presente. El dolor no es prueba de la ausencia de Dios. Al contrario, muchas veces es el escenario que Él escoge para mostrar cuánto te ama. Es ahí donde Él susurra: estoy aquí, no te he dejado, te amo. Y ese amor no depende de tu desempeño espiritual, no se basa en tus oraciones ni en tu comportamiento. Es un amor que permanece incluso cuando no sientes que lo mereces. No ignores los momentos en que todo parece callado, porque tal vez sea precisamente ahí donde Dios está más activo. Está cosiendo tu alma por dentro, sanando heridas antiguas, restaurando tu identidad. Y cuando todo esto pase, porque pasará, mirarás atrás y te darás cuenta de que Él estuvo contigo todo el tiempo. Tal vez hoy tengas lágrimas en los ojos, sintiéndote solo en el mundo, pero Dios está a tu lado. Está transformando esa tristeza en una raíz profunda, en una fe madura, en un amor inquebrantable. No te rindas, no te alejes, sigue escuchando. Porque en el próximo bloque, una revelación profunda mostrará por qué la tristeza puede ser el lugar más sagrado donde Dios eligió encontrarse contigo. Existe un detalle en los caminos de Dios que casi nadie nota. Raramente Él habla en medio del ruido, cuando todo está alborotado, cuando el alma está distraída, cuando la mente está llena de preocupaciones. Muchas veces Dios permanece en silencio. No porque se calle por desprecio, sino porque está esperando el momento en que estés lo suficientemente en quietud como para escucharlo. Y generalmente ese momento ocurre en el fondo de la tristeza. El dolor tiene el poder de silenciar todo a nuestro alrededor, y ese silencio, aunque asuste, también prepara el ambiente para escuchar de verdad. Cuando el mundo pierde su color, cuando las voces que te rodeaban desaparecen, cuando te encuentras solo en el cuarto oscuro del alma, allí comienza el espacio para una escucha más profunda. Es como si Dios dijera: ahora sí, ahora puedes oírme con el corazón. El salmista escribió: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el gozo. Salmo 35. Pero no dijo cuánto dura esa noche. A veces es una noche literal. Otras veces es una estación completa de la vida, una estación de lágrimas, de pérdidas, de duelo silencioso. Pero incluso en esa noche prolongada, Dios está presente. Él camina contigo en el valle de sombra de muerte. Unge tu cabeza con aceite, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Prepara una mesa delante de tus enemigos, incluso cuando tu mayor enemigo es el vacío interior. Recuerda, Jesús también lloró. Frente al dolor de María y Marta por la muerte de Lázaro,
el mismo Hijo de Dios, se conmovió profundamente y lloró. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero aún así lloró, porque el amor verdadero no ignora el dolor, lo comparte. Y ese es el tipo de amor que Dios tiene por ti. Él no solo ve tu tristeza, entra en ella contigo. Y si sientes que estás pasando por algo que nadie entiende, debes saber, Jesús sí entiende. Fue traicionado, rechazado, humillado, herido. Sabe lo que es cargar con el peso del abandono. En Getsemaní, sus propios discípulos no pudieron velar con él ni una hora. Sudó gotas de sangre, angustiado, y aún así perseveró, porque sabía que al otro lado del dolor había redención. Tal vez hoy estés en medio del Getsemaní de tu alma. Tal vez estés preguntando, Dios, ¿por qué yo? O incluso, ¿dónde estás, Señor? Y la respuesta, aunque silenciosa, sigue siendo, estoy aquí. Él está contigo, en el cansancio, en el llanto, en la desesperación, en el desánimo. Dios está más cerca del quebrantado de corazón que del fuerte, porque es en el quebranto donde hay espacio para la reconstrucción. Y en este momento, Dios está reconstruyéndote. El dolor que hoy sientes puede ser la semilla de la autoridad espiritual que ejercerás mañana. Porque los hombres y mujeres que más impactan vidas con compasión y poder son aquellos que primero fueron profundamente heridos y sanados por Dios. La tristeza que hoy parece un castigo puede ser el laboratorio secreto de tu futura unción. Por eso, no rechaces este tiempo, no maldigas este proceso. El dolor que sientes es el terreno donde será sembrada la paz de Dios. Y cuando brote, no será frágil como las alegrías superficiales de este mundo. Será una paz firme, profunda, eterna. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia de Dios. Si abandonas este video ahora, tal vez pierdas la respuesta por la que has estado orando durante días. Tal vez pierdas la llave que estaba escondida justo en la próxima revelación. Y más aún, tal vez silencies el único momento de tu día en que Dios está intentando hablarte. No te permitas perder esa conexión. Quédate, permanece, porque en el bloque final algo será entregado a tu corazón. Algo que puede cambiar tu camino espiritual para siempre. 10. Dios planta la paz, donde antes habitaba la tristeza. El camino ha sido largo hasta aquí. Cada palabra, cada versículo, cada reflexión de este video ha sido como una gota de bálsamo sobre heridas que quizás ni tú sabías que estaban abiertas. Y si has llegado hasta este momento, quiero decirte algo con toda la autoridad espiritual que hay en mí. Eres uno de los escogidos. Poquísimas personas llegan hasta el final de un video como este. Son pocos los que soportan mirar el dolor de frente, atravesar el valle y seguir creyendo que hay un Dios obrando en lo invisible. Pero tú te quedaste, escuchaste, sentiste y por eso hay algo nuevo que está siendo gestado dentro de ti. Escribe ahora esta frase para que yo sepa quiénes son los escogidos que llegaron al final de este camino. Aún en silencio, sé que Dios está obrando en mí. Escribe esta frase en los comentarios. No es solo una frase, es un sello, es una declaración espiritual. Es la prueba de que te abriste a escuchar lo que el Espíritu Santo quería ministrar hoy a tu corazón. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero decirte con cariño y sinceridad, no seas solo un visitante, sé parte de esta casa. Suscríbete. Este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca, para muchos que necesitan oír la voz de Dios en Mindushu, medio del caos. Al suscribirte te unes a una comunidad de fe, esperanza y verdad, y activas una alarma celestial que hace que YouTube entregue este mensaje a quienes más lo necesitan. No te quedes fuera. Sé parte de la misión.
Comparte este video con alguien que esté atravesando tristeza, alguien que sabes que necesita oír que aún hay paz para quienes lloran. Un mensaje como este puede salvar un alma, reavivar una fe, impedir una rendición. Siéntete ahora envuelto por una última metáfora. Imagina que tu alma es un campo devastado por la guerra. La tristeza pasó como una tormenta, arrancándolo todo, pero ahora, en ese suelo herido, Dios está plantando semillas de paz. Y esas semillas brotarán, tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero brotarán, porque fueron regadas con tus lágrimas y nutridas con su presencia. El llanto de hoy es el abono de la paz de mañana. Y ahora, antes de irte, quiero invitarte a un momento sagrado. Cuando este video termine, quédate. No pauses, no salgas corriendo a otro video. Simplemente cierra los ojos, respira profundo y escucha la música que hemos colocado aquí para ti. Deja que te envuelva. Dedica unas palabras silenciosas de alabanza y gratitud al Señor por este día. Agradece por seguir de pie, por seguir creyendo, por seguir escuchando. Este es tu momento con Dios. Honra este instante con reverencia y recuerda, quien permanece hasta el final recibe la revelación más profunda. Paz en Cristo.